Muy buenas tardes amigos, es un gusto para mí poder compartir con ustedes en este momento. Vamos a dar un minuto por lo menos para que se vayan conectando los amigos. Vamos a esperar a que las personas se vayan conectando. Desde ya sean bienvenidos todos. Es un placer para mí poder compartir con ustedes en esta tarde. Solo les pido que me confirmen si se escucha bien, por favor. Si alguien me podría confirmar si se escucha. Buenas tardes, sean bienvenidos. Vamos a dar unos segundos más, amigos, para que se sigan conectando los fraternos. Saludos a los amigos del capítulo de San Martín. Bendiciones. Sean bienvenidos a todos a un evento capitular de forma virtual de Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Bienvenidos a todos. Vamos a esperar unos breves momentos en los que se siguen conectando los amigos. No pierdan la oportunidad de compartir estas transmisiones con sus amigos, con sus familiares. Sigamos compartiendo las buenas nuevas en estos tiempos. Vamos a dar unos 15 segundos más antes de empezar propiamente el evento. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Cristian Antonio Ábalos Marroquín, pertenezco al capítulo Gran Vía de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Es para mí un placer poder compartir con ustedes en esta tarde y yo pertenezco a esta fraternidad desde hace alrededor de 2 años y medio. Quiero comentarles un poco para las personas que tal vez ven estos videos por primera vez, a los amigos que tienen 1 o 2 veces de asistir a nuestros eventos, ya sea capitulares en físico o los eventos virtuales, compartirles un poco qué es fraternidad y el por qué yo estoy aquí. Amigos, quiero decirles que Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo nace por la inquietud que Dios pone en el corazón de un hombre. Este hombre es de nombre Demos Chakaria. Él es norteamericano con ascendencia armenia. Este hombre es un hombre que vive en una familia que es muy entregada a las cosas de Dios. Y cuando este hombre está en una edad adulta, este hombre tiene una inquietud de compartir lo mucho que Dios le da con las personas. Y en ese compartir él empieza a realizar algo que él llamaba campañas. Y en estas campañas él acercaba a las personas en lugares públicos a Dios. En estas campañas él se va dando cuenta de muchas particularidades. Y una de ellas es que esos hombres productivos, esos hombres de negocio con los cuales él hacía negocios, no se encontraban cuando él hacía esas campañas. Y él le pone esa inquietud, Dios, que dónde están estos hombres, porque en su mayoría de personas que asistían en estos eventos, en su mayoría eran mujeres. Por cada 9 mujeres había un hombre. Y entonces él, inquietado por esta situación, decide, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde están estos hombres? ¿Por qué no están con Dios? ¿Por qué no comparten de Dios? Y Dios le da una estrategia a él. Y esta estrategia es que alrededor de una mesa iban a estar hombres laicos compartiendo de su experiencia personal con Dios, fuera de todo marco religioso. Y es así como él decide
llevar a cabo Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. El primer evento lo realiza en una cafetería en Los Ángeles, California, de nombre Clifton. Él iba muy expectante de cuántas personas llegarían a este primer evento. Y cuando él va subiendo las gradas del segundo nivel de ese restaurante, se lleva una sorpresa, porque él esperaba alrededor de 400 personas y solo logra encontrar 21 personas en ese evento. Esto no detuvo a Demos, porque Demos era un hombre que creía mucho en que Dios podía obrar en las personas. Es por eso que Demos sigue invirtiendo alrededor de 14 meses con sus fondos, invitando a las personas, a todas las personas con que él hacía negocios, invitando a cada una de las personas que él sabía que Dios podía impactar. Pero luego de 14 meses, Demos se dio cuenta de que las cosas no avanzaban. A veces hasta disminuía el número de asistentes. Y es por eso que Demos un día viernes, antes de que fuera lo que quizás iba a ser el último capítulo, porque Demos se sentía derrotado. Él está con su esposa y un amigo, y él dice que se va a separar y se va a ir a otro cuarto a orar, a hablar con Dios para que le dijera qué era lo que sucedía. Y en eso Demos entra a orar, a un estado de oración, pero en ese momento Dios le regala la visión de esta fraternidad. No fue algo que soñó Demos, no fue una meditación profunda, no fue algo que él involuntariamente dijo, así fue. Fue una revelación de Dios, así como yo puedo verlos a ustedes a través de esta conexión. Y ustedes me pueden ver a mí. Y Demos vio a hombres de todo el mundo con unas particularidades. Estaban cerca, pero no juntos. No había un contacto físico con ellos. Estos hombres estaban como muertos en vida, con la mirada al frente, pero no transmitían ninguna emoción. Y Demos, preocupado, le dijo a Dios, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Y Dios le dijo, espera lo que verás. Luego estos hombres fueron transformados. Y estos hombres ahora estaban con sus brazos alzados al cielo en señal de adoración. Estos hombres irradiaban alegría. Y es así como la visión de esta fraternidad es hombres, mujeres, jóvenes, transformados de muerte a vida por el poder del Espíritu Santo. Y es por esa razón que yo me encuentro acá esta tarde para poder compartir con ustedes, para poder decirles cómo esa visión se ha ido materializando en mi vida y en mi familia. Quiero decirles que nosotros no somos iglesia, ni pretendemos serlo. Amamos a todas las personas de todas las denominaciones, y la denominación a la que usted asista no es algo importante para el desarrollo de este evento, ya que cada persona comparte su relación personal con Dios, fuera de todo marco religioso. Bueno, mi nombre es Cristian Antonio Ábalos Marroquín, tengo 33 años de edad. Soy abogado y notario de la República de El Salvador. Quiero decirles que por alrededor de 30 años de mi vida yo estuve cegado. Yo pensé que yo podía hacer las cosas por mis fuerzas y que yo podía lograr todo lo que yo me propusiera sin tomar a Dios en cuenta en mi vida. Yo caminé esos 30 años sufriendo, desconociendo de que Dios me amaba, porque yo le había cerrado la puerta a Dios desde muy joven. Hubieron hechos que marcaron mi vida. Yo soy el mayor de 5 hermanos y usted me puede preguntar, ¿dónde están tus hermanos? Pues están en la presencia con Dios. Mi madre a los 9 años, cuando yo tenía 9 años, pierde a mi cuarto hermano, que era una hermanita, perdón. Eso marca mi familia. Ese día, yo recuerdo cuando mamá llegó a casa de que había perdido a la bebé. Mamá llevaba una mirada triste. Mamá era como esas mujeres, como las personas que vio Demos en la visión. Estaba perdida. Sus ojos se habían apagado. El brillo de ella ya no estaba. Mamá era otra persona. Papá no aguantaba ver a mamá llorando.
Papá se metió a trabajar de lleno. Papá decía que produciendo dinero iba a apaciguar el dolor que la familia estaba viviendo. Y otra persona que vive es mi abuela. Entonces crezco en ese dolor. Mi abuela sufría al ver a su hija llorar por la pérdida de sus 4 hijos. Mi familia se empieza a desarrollar y no es una familia amorosa. Eso marca mi corazón y me hace creer que el dinero es importante, porque el dinero podía pagar cualquier dolor. Luego, a la edad de 15, 16 años, yo decido empezar a caminar sin Dios en mi vida. Yo decido que yo puedo y que soy autosuficiente. Yo digo, yo ya no te necesito, Dios. Y ese fue el peor error que cometí, porque eso a mí me generó un vacío que yo hoy le puedo decir es la ausencia de Dios en mi corazón. Y eso yo lo quise llenar con cosas del mundo, drogas, alcohol, mujeres. Pero esto también me perturbó, porque cada vez yo me iba metiendo más a ese mundo de contaminación, ese mundo que no edificaba. Y eso hizo que yo perdiera mi identidad. Y al perder mi identidad yo ya no sabía quién era. Eso afectó tanto mi ser que me volví una persona totalmente agresiva, violenta, y eso hizo que yo hasta en un momento llegara a pensar en suicidarme porque no le encontraba sentido a la vida. Y al no lograrlo, esto me frustra y hace que yo me siga metiendo mucho más y más en este camino. Pasa el tiempo, pasan los años y sigo en ese desorden de vida. Dios me llamaba con lazos de amor a sus pies y yo no quise entender nunca. Al contrario, más me alejaba de Él. Y yo creía quizás que solo existía un Dios bombero. Le pedía algo y luego me alejaba de Él. Pero fíjense que yo había planificado mi vida de una forma tal que yo sabía qué quería y a qué edad lo quería. Y llega el punto que cuando yo tenía casi 30 años, 29 años, yo ya tenía alcanzado todas mis metas. Todas mis metas yo las había alcanzado y nunca había puesto a Dios de por medio en ninguna decisión. Obviamente, fracasé. Y el junio del 2016 fracasa mi vida en todos los aspectos. Estaba a punto de casarme, se destruye esa boda. Empieza una crisis financiera. Tenía problemas en mi trabajo. Mi familia ya no me soportaba, me detestaban. Ya no sabían cómo lidiar conmigo porque a mí no me importaba sobrepasar encima de quien fuera con tal de obtener mis objetivos. Me sentía solo. Y en vez de refugiarme en Dios, yo me refugié más en el alcohol. Diciembre de ese año me da el primer preinfarto. Yo no pude entender que Dios me hablaba. El mayo del 2017, estando en una consulta, en una consulta por supuesto dengue, me están chequeando la presión de rutina y me dice el doctor, ¿te sentís bien? Y le digo, sí, me siento bien. ¿Por qué? Y entonces me dice, tenés un preinfarto, tenés la presión 220/180. Y en ese momento de emergencia me ingresan. Por ser abogado, como le digo, yo creía que me las podía todas. Y empiezo a amenazar a los doctores que me dejen ir. Luego de 12 horas, estos doctores me dan el alta. Y me dicen, este doctor que me atiende desde el inicio, ¿tenés esposa? No. ¿Tenés hijos? No. ¿Tenés casa propia? No. Y cada pregunta que él me hacía era un no rotundo. Y me dijo, ¿y qué estás haciendo con tu vida? ¿Sabes qué, muchacho? Me dijo, a este estilo de vida que vas, de aquí a diciembre, tú te has muerto. Estaba decretando muerte en mi vida. Estaba diciendo palabras que hirieron mi corazón. Y me dijo, ¿sabes qué? Lo que deberías de hacer es tomarte una botella de alcohol e irte al puerto. Tal vez te matás y dejas que tu familia deje de sufrir. Esto dolió tanto mi corazón, pero hizo un eco. Yo cumplo años en junio, y en junio del 2017, ese día, al final de la noche, yo me sentía miserable.
Yo sentía que no valía y ese día me arrodillé. Ese día yo puedo decirle que fue el primer día que yo me arrodillé conscientemente. No sabía orar porque yo no tenía una relación con Dios. Y le dije, si tú de verdad existís, sácame de esta porquería porque yo ya no puedo. Lloré, lloré, lloré toda la noche. Y hubo un silencio total en mi vida. Dios no obró, aparentemente. Y fíjese que por cuestiones de la vida, alguien me recomienda empezar a hacer ejercicio. Y empiezo a hacer ejercicio. Y una cosa lleva a la otra. Y empiezo a correr. Y me empieza a gustar este mundo. Y yo desde que me había alejado de Dios, yo vivía en depresión. Me sentía fatal. Pero cuando empiezo a practicar este deporte, miro que la gente es feliz. Y yo decía, yo quiero eso. Y empiezo a participar en carreras. Y esto y lo otro. Y es así como cada fin de semana, mi alegría, mi ilusión se había hecho participar en esas carreras. Porque yo quería un poco de lo que esas personas tenían. Y yo no lograba obtener. Y es así como, por azares del destino, aparentemente, aunque Dios ya lo había escogido, llego a la carrera de Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio el Evangelio Completo, corriendo por una vida nueva, primera edición. Fue un evento muy bonito, pero con una peculiaridad muy grande. Y es que al final de ese evento, pasa un hombre y da su testimonio. Y cuando comparte su testimonio, dice cómo Dios lo restauró, cómo Dios le devolvió la salud de una situación crítica. Yo lloré a escuchar a ese hombre. Y yo dije, yo necesito eso en mi vida. Solo Dios quizás puede salvarme, pero también reconocí que yo le había faltado el respeto a Dios. También reconocí de que yo me había burlado de Él. Y pensé que no era posible para mí. Me fui desolado de ese evento porque me vi confrontado de cómo era mi vida. Y fíjense que el 15 de diciembre del 2017 asisto al primer evento capitular. En mi capítulo Gran Vía, que nos reunimos todos los viernes a las 6:45 am en La Pampa, Argentina, Santa Elena. Yo llego a ese lugar sin ninguna expectativa, derrotado, pero tampoco sabía lo que iba o lo que podía encontrar ahí. Y lo primero que veo son hombres felices, contentos, a buena mañana. Yo no entendía qué estaba pasando. Y en el parqueo me recibe un fraterno y me dice, bienvenido, un gusto verte. Me da un fuerte abrazo. Y yo me quiebro. Para ese momento tenía más de 15 años de no permitir ni que mi padre me diera un abrazo. Mi corazón se estrujó. Estaba recibiendo amor, el amor que yo había negado a mi familia. Me sentí tan mal, pero no me pude ir. Algo me decía, aquí es Cristian. Entro y me siguen abrazando, me siguen dando palabras de cariño. Algo que yo no entendía por qué lo hacían. Yo miraba algo especial en estos hombres. Y yo les puedo decir ahora que era la unción del Espíritu Santo que ellos tenían, porque lo irradiaban. Yo anhelaba tener eso. Y pasó el evento y cada participación Dios hablaba en mi vida. Pasó un testimonio, así como yo lo estoy dando en este momento. Y este hombre dijo lo que yo vivía. Y yo sentí que estaba narrando mi vida. Al momento final me invitan a hacer una oración de aceptación. En ese momento yo no quería, me sentía humillado por todo lo que yo había hecho contra Dios, por cómo yo le había fallado a Dios. Y este amigo, este fraterno, llamaba a las personas que pasaran.
Y luego de que pasó insistiendo mucho tiempo, cuando vengo a ver, yo estaba a la par de él. Y me dijo, ya hiciste lo que tú pudiste con tu fuerza. Date una oportunidad con Dios. Miren, esas palabras me quebraron. Y solo de recordarlo, me quiebran. Porque yo estaba entre la vida y la muerte. Porque a mí me habían dicho los doctores que yo no llegaba a finales de diciembre por mi vida loca que llevaba. Yo necesitaba un milagro, pero no sabía si Dios iba a escuchar mis oraciones. Y ese hombre me guía a hacer esa oración. Miren, yo cerré mis ojos y empecé a llorar. Empecé a llorar y le pedía perdón a Dios por cada una de mis faltas. Le decía, Padre, yo me arrepiento de verdad, de corazón, pero te necesito. Yo sin ti no puedo hacer nada. Y fíjense de que ese día le abrí las puertas de mi corazón a Dios. Ese día yo acepté al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y cuando yo lo hice, entró una paz y una tranquilidad que yo nunca había sentido en años. Entró una certeza de que yo ya no estaba solo. Pero lo más maravilloso fue que ese día, por primera vez, yo escuché la voz de Dios. Y me dijo, hijo, yo te había estado esperando. Y yo lloraba, y yo lloraba, y yo lloraba. Terminó el evento. Y todas las personas del restaurante se habían ido. Y yo me quedé llorando al frente. Y el testimonio, yo digo que le dio misericordia y se quedó conmigo. Y me dijo, no te preocupes, me dijo. Hoy tenés a un espíritu y es el Espíritu de Dios contigo. Él no te va a dejar solo, me dijo. Y saben, a partir de ese momento empezó un proceso que no ha sido fácil, en donde Dios ha ido moldeándome. Llegué a casa, mamá me dijo, ¿cómo te fue? Y yo no podía hablar, yo lloraba y lloraba. Y le dije, conocí a Jesús. Y me dijo, hijo, usted conoce a Jesús desde que es niño. Nosotros tratamos de educarlo, aunque usted no quiso hacernos caso. No, mamá, le dije, conocí a un Jesús vivo, a un Jesús de amor, a un Jesús que no le importó ver la porquería de persona que yo era. Que me dijo, yo puedo morir en la cruz por ti, porque te amo. Ese Jesús que no le importaba quién era yo. A ese Jesús para quien yo importaba. Y siguieron pasando los días. Y yo seguía asistiendo a mi capítulo. Y el primer gran milagro que Dios hizo en mi vida es que el 31 de diciembre del 2017 me liberó de las cadenas del alcoholismo y de las drogas. Para honra y gloria de Dios, a partir de ese día, yo ya no ingiero nada de esas cosas. A partir de ese día, Dios me liberó de todas esas cadenas que no solo yo las había vivido, sino mi familia, mis abuelos, mis tíos. Dios estaba empezando a moldear mi corazón. Me estaba empezando a hacer dócil. Aquel hombre soberbio empezaba a buscar consejo, empezaba a pedir consejo. Y Dios inquietaba mi corazón. Y aquellas personas que yo sabía que había hecho daño, yo las buscaba para pedirles perdón. Y en ese lapso de tiempo se da un Sahel. Yo no tenía dinero para ir. Y los amigos del capítulo me dijeron, no te preocupes, nosotros te vamos a enviar. Yo no entendí qué es lo que iba. Y ese primer Sahel, yo fui confrontado porque me di cuenta de todo lo que yo me había equivocado. Charla tras charla yo me daba cuenta que me había equivocado y todo lo que yo había hecho mal. Pero hubo una que me confrontó y fue hombre de valor. Y ese día yo me humillé ante Dios ahí. Me arrodillé y le pedí perdón.
por haber seguido falsos dioses como el dinero, las drogas, por haberle sido infiel cuando Él tanto tiempo fue fiel conmigo. Y ese día yo fui lleno del Espíritu Santo. Ese día los servidores del Sahel oraron por mí. Ese día me liberaron de muchas cadenas de dolor. Le pude pedir perdón a Dios por intentar suicidarme. Pero ya el efecto que Dios estaba haciendo en mí no solo quedaba en mí. Porque cuando Jesús toca a una persona, toca a una familia. Y yo sentía la necesidad de que mi madre compartiera esto. Y yo le decía, mamá, le voy a buscar un capítulo, vamos a ver, que usted vaya, que usted vea esto. Yo no le puedo explicar lo que yo siento. Y mi mamá le encontré un capítulo los días sábados y empezó a asistir regularmente. Y yo sabía lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Yo miraba cómo me estaba transformando y me sentía en paz. Y yo sabía que mi mamá estaba tocada también, que había mucha necesidad. Porque yo había sido la piedra de tropiezo de mi familia y no dejaba que hablaran de Dios. Y fíjense que se da la oportunidad del primer Sahel de damas y yo logro enviar a mi mamá. Un amigo me presta dinero para poderlo pagar. Y Dios hace un segundo milagro en mi vida. Maravilloso. Voy a traer a mi mamá después de su Sahel. Y veo a mi madre feliz y radiante. Y lo primero que me dice al subirse al carro es, hijo, te amo. Y yo vi el brillo de mi madre en sus ojos. Y fue el brillo de sus ojos que yo había visto por última vez cuando tenía 9 años. Cuando mi mamá perdió a su último hijo. Mi madre había regresado. Dios me regresó a mi mamá después de un Sahel. Mi mamá ya era otra, era una persona amorosa. Y empezamos a caminar en este ministerio juntos con mi madre. No ha sido fácil. Y saben, me fui metiendo de lleno y de lleno y de lleno. Porque yo miraba y deseaba más. Y un día me invitan a una reunión de servidores. Y para mí fue tan doloroso llegar a ese lugar. Porque yo cuando llego veo una familia llena de amor sirviendo a todos los demás servidores de mi capítulo. Y cuando yo a veces llegaba a mi casa había silencio. Porque no había muestras de cariño. Yo no me llevaba con mucha parte de mi familia. Mi corazón se sintió tan mal. Y me empecé a dar cuenta de que no solo había destruido mi vida, había destruido la vida de muchas personas a mi alrededor. Y a partir de ese día, yo cada evento capitular en mis hojas de petición ponía, Dios restaura mi familia. Empezaron a haber otros tipos de problemas. Yo había quebrado financieramente. Y le voy a decir, hasta el día de hoy, Dios no ha sanado las finanzas, pero me enseñó algo mucho más importante, y es a vivir con un presupuesto de fe, un presupuesto donde Dios da lo necesario para comer, porque nunca me ha acostado sin comer, nunca me ha acostado sin honrar mis deudas. Dios nos provee lo que necesitamos, y le digo, casi siempre, todos los meses, son de 300 a 400 dólares los que me faltan para llegar al mes. Pero es Dios quien los provee. Es Dios quien toma el control de las alacenas de mi hogar, de mis necesidades y las de mi familia. Y ha proveído. Y yo decía, gracias Padre, gracias Padre. Pero también dentro de todo ese gozo donde íbamos aprendiendo de Dios, tenían dificultades. Mi abuela es como mi madre. Ella me cría desde los 3 meses de edad. Y fíjense que al principio a mí el cambio me daba miedo. Porque la gente no creería ese cambio. Aquel ateo hablando ahora de Dios. Y un día fíjense que yo en la madrugada estaba leyendo una Biblia que alguien me regaló. Mi abuela llegó a la ventana y me dijo, ¿qué estás haciendo?
leyendo la Biblia, abuela. Esta mujer se sorprendió, alzó sus brazos al cielo y dijo: gracias, Dios, porque has tocado la vida de mi nieto, el último que me faltaba. Me puedo morir en paz. Miren, esas palabras fueron tan dolorosas para mí, porque me había estado perdiendo el amor de mi segunda madre. Y días después que sucede eso, mi abuela es una mujer de 86 años, hipertensa, y la llevamos a su control médico. Y en ese control médico verifican que tiene su corazón hinchado 3 veces su tamaño y tiene una cantidad de coágulos de sangre. Yo llegué destruido a mi capítulo y les dije que es lo que me pasaba. Y estos hombres me dijeron: ya no estás solo, ahora nosotros estamos contigo y vamos a orar. Y mi capítulo se levantó un mes en oración conmigo. Y el último día de oración, un fraterno me dijo: Dios está contigo. Y en el nombre de Jesús declaramos sanidad de tu abuela. Yo no entendía. Y fíjense que ese día tocaba llevar a la abuela a hacerle su chequeo médico. Y el doctor me dijo: vamos a determinar qué hay que hacer, si lo operamos o no. Pero tengo que sacarle unas placas para ver cómo está su corazón. Sale la primera placa y sale algo movida, pero salía la misma situación. Para no hacerle largo el cuento, esa placa se la toman 10 veces. Pero en ese lapso de tiempo yo me arrodillo en ese consultorio y empiezo a clamarle a Dios. Y Dios escuchó. Luego de 10 placas, mi abuela ya no tenía ningún coágulo de sangre en su corazón y su corazón era del tamaño normal. Y el doctor me dijo: no cabe duda que Dios escucha tus oraciones. Y yo empecé a ver la gloria de Dios en mi familia, porque empezábamos a orar por nuestras necesidades y Dios las iba cubriendo. Empezábamos a orar por sanidades y Dios las iba dando. Y es así como con mi madre empezamos a ver el signo de amor de Dios sobre este hogar. En diciembre de ese año, cuando se celebra el evento navideño en mi capítulo, tomo valor e invito a la mitad de mi familia a un evento de fraternidad. Miren, ese día yo me gocé en mi familia, yo me gocé porque pudimos compartir de Dios todos juntos. Dios estaba cumpliendo esa promesa, esa petición que yo le pedía tanto. Vino enero y las cosas seguían iguales, pero yo me sentía contento porque para ese tiempo Dios me había mostrado su fidelidad, su gracia, todo. Dios estaba obrando de grandes formas. Había encontrado un grupo de amigos con los que me reunía y orábamos cada martes. Y seguía aprendiendo de Dios y Dios iba poniendo a estas personas que me iban acercando más a Él. Y yo entendía que Dios lo único que quería era que yo me metiera de lleno en Él y en este ministerio. Y es así como sigo creciendo y metiéndome. Y viene un día de la madre del año pasado y un fraterno me dijo: mire, su testimonio es bien impactante. Por favor, ¿cree que lo puede llegar a compartir a mi casa con mi familia? Y yo me quedé impactado y yo había hecho una promesa con Dios. Y esa promesa era que yo le iba a servir donde me dijeran y cuando me dijeran. Y ese día recuerdo que con lo poco que tuve, invité a mi madre y a mi abuela a comer una pizza muy humildemente por el Día de las Madres. Y les dije: me tengo que ir temprano, me han invitado a dar un testimonio. Y ese día mi madre, con los brazos, me dio un abrazo tan grande
Y llorando me dijo, este es el mejor regalo que me puedes dar, hijo. Que tú vayas a compartir de lo que Dios está haciendo en nuestra vida en este día. Porque cuando tú te alejaste de los caminos de Dios, cuando tenías 15 años, ese día yo empecé a doblar rodillas, me dijo. Y yo empecé a clamar a Dios para que con lazos de amor te trajera a sus pies. Y han pasado 16 años, hijo, me dijo, para que tú llegaras a sus pies. Pero yo sabía que Dios era fiel, me dijo. Y que Dios cumple, porque no deja oración sin respuesta. Miren, me dolió tanto eso. Y empecé a anhelar más y más tener a mi familia. Y es así como el año pasado, Dios me sorprende. Yo cumplí años un día lunes. El día viernes me tocaba ir a dar testimonio al capítulo de San Martín, que le envío un saludo a los amigos que ahí lo vi conectado. Y ese día yo me llevo una gran sorpresa. Yo llego al evento y veo que tenían un pastel. Y les digo, ¿y quién está cumpliendo años? Y me dijeron, no sabemos. Dios nos dijo que lo compráramos. Y yo empecé a llorar. Y ellos me dijeron, ¿qué le pasa, fraterno? Yo el lunes cumplo años, les dije. Y ellos se alegraron y me dijeron, pues era Dios que le tenía preparada esta sorpresa. Y miren, yo nunca había celebrado mi cumpleaños. Y lo celebré con amigos. Compartí testimonio, fue muy lindo. Pero el día domingo, mi madre me había hecho una propuesta. Te doy X cantidad de dinero y tú ves lo que haces. Y yo le dije, invita a toda la familia. Invita a toda mi familia a ese lugar. ¿Y saben qué? Les monté un evento como de fraternidad. Compartimos alrededor de una mesa. Y luego que hubimos comido todos, yo les di testimonio. Y ese día yo les pude pedir perdón a mi familia por todo lo que yo había hecho, por todo lo que los había deshonrado, por todo lo que los había maltratado, por todo lo que los había humillado. Dios estaba siendo fiel y me estaba dando lo que yo tanto anhelaba, lo que ni el dinero puede comprar, porque solo Dios pudo haber transformado mi corazón y haber aceptado todos mis errores y haberme humillado a mi familia y haberles dicho que los necesitaba y los amaba. Pero ese día mi padre no llegó, porque mis padres son separados. Y entonces el propio día de mi cumpleaños yo le dije, papá, yo lo quiero ver. Papá no sabía todo lo que yo había afrontado. Papá me vio y me dijo, ¿y mis nietos? Me dijo. Y le tuve que empezar a explicar la situación que había vivido. Ese día yo lloré y le pedí perdón a mi padre. Mi padre solo se vio sorprendido y me dijo, hijo, yo te amo. Y me alegro que hayas pasado por toda esta situación. Porque hoy te has dado cuenta que tú tienes dos padres. A tu padre en el cielo y a mí en la tierra, hijo. Tú ya no estás solo. Dios tiene grandes propósitos para ti. Dios empezaba a mostrarse de maneras sobrenaturales. Yo todo este tiempo había estado lastimado y yo no quería saber de nada de mujeres. Pero un día, allá por el 2018, como por octubre, septiembre, en una reunión de fraternidad de servidores, yo les comenté algo que me pasaba. Y un hombre me dijo ese día, vamos a orar por tu descendencia y vamos a orar por esa mujer. Y sabe, para el tiempo de mi cumpleaños yo ya había encontrado a esa mujer. Empezaba una relación. Dios me había bendecido con una mujer. Lo curioso que ella, yo ya tenía 3 años de conocerla. Pero yo nunca había iniciado nada con ella. Y entendí que en este tiempo Dios pulió mi corazón e hizo que llegara a sus pies para que me diera cuenta de esa mujer idónea que me estaba preparando. Todo iba bien hasta en septiembre del año pasado.
En septiembre del año pasado, específicamente el 18, yo tengo un accidente en motocicleta. Y en este accidente me llevan al hospital de emergencia y me dicen los doctores, tranquilo, solo es una mayugón, no tenés fractura. Y ese día, esta mujer con la que yo empiezo a salir, que es mi novia, me mostró por qué es mi ayuda idónea. Cuando yo me quebré, ella estuvo al lado mío. Y ella fue mi soporte. Y ella me ayudó y me guió en todo ese momento, en esa tribulación. Pasaron los 4 o 5 días de incapacidad. Pero antes, sin olvidarme, yo ese día del accidente le dije, Dios, ¿por qué permites esto? Y sabe, ese día, cuando yo le terminé de reclamar a Dios, porque nunca lo hago, me hablaron de fraternidad y me dijeron, el domingo hay un evento especial en Usulután y tenés que ir a dar testimonio. Y yo me fui golpeado a dar el testimonio, manejé ida y regreso. El día lunes me dijo alguien en el trabajo, yo lo veo mal, vaya donde mi ortopeda. Martes voy donde el ortopeda y el ortopeda me dice, está fracturado, te has quebrado el peroné y te has separado 2 dedos de la cuña y tenés otras fracturas por ahí. Entró un dolor en mí, entró una desesperación, sentí todo el dolor del mundo y me mandaron a mi casa a reposar, así como estamos en este momento. Había incertidumbre en mí, me daban unas pastillas tan fuertes que yo pasé drogado casi un mes. Y cuando pude medio reaccionar, lo primero que les dije, llévenme a mi capítulo. Y es así que el 18 de octubre me llevan al capítulo. Y lo primero que hice, poner en esas hojas de petición, por mi sanidad. Y ese día en la tarde, pese a que no mucho quisieron los doctores, me fui a la convención nacional. Y fui a reclamar ese milagro de sanidad. En los días posteriores el doctor me decía, te voy a operar, vamos a necesitar un tiempo de 8 o 10 meses para que tú te sanes. Y en este tiempo van a haber de 3 a 4 operaciones. Y cada vez me mostraba los clavos. Y yo lloraba y le decía, en el nombre de Jesús yo soy sano. Y usted ni nadie me va a tocar. A mí quien me va a sanar es el Espíritu Santo. Este hombre incrédulo me decía, yo te digo lo que pasa. Pero sabe, fraterno, yo entendí y aprendí que quien tiene la última palabra es Dios y no es el hombre. Yo me sentí tribulado en ese tiempo, pero no dejé de clamarle a Dios. Yo no dejé de adorarlo, yo no dejé de alabarlo. Y yo creía en ese testimonio que iba a dar de mi sanidad. Y esos días me dicen, te vamos a mandar a terapia para ver cómo vas. A mí me dijeron que iba a tener que tomar 32 terapias. Y sabe, a mí a la tercera terapia me quitaron la bota. Y empecé a dar pasos. Y yo lloraba. Y yo le decía, gracias Jesús. Gracias Jesús porque tú eres fiel. Y tú estás haciendo la buena obra. Para no hacerle largo, le puedo decir que ese día empezó el proceso de sanación y yo pude testificarle a la gente cómo Dios obraba en sanidades, porque el tiempo de los milagros no ha acabado, amigo. El tiempo de los milagros es ahora, porque Dios es eterno, Dios es siempre. Y Jesús contesta cada oración que hacemos cuando clamamos con el corazón. Yo le dije, gracias Padre, yo voy a testificar de esto que tú has hecho en mí. Y sabe, en 2 meses y medio, Dios ya me había sanado. Lo que los doctores decían que en 10 meses iba a ser. Yo no sé qué situación esté pasando usted, fraterno, amigo que nos puede estar viendo. Pero dígame, pero le quiero decir, Dios tiene la última palabra. Y Dios dice, te amo. Eso le dice Dios a sus hijos, yo te amo. Tú eres importante para mí. No importa lo que estemos pasando. Busquemos a Dios y en Él vamos a encontrar
confort, en Él vamos a encontrar paz y en Él vamos a saber que Él tiene la última respuesta, porque Dios es el que nos debe importar lo que diga de nosotros, no el hombre. Pero esta es parte de mi testimonio. Pero si ustedes se fijan, mi vida cambió gracias a una oración pequeña pero poderosa. Y yo no me puedo ir esta noche sin invitarle a usted, amigo, a que haga esta oración. Que si usted se siente que ya no puede más, hoy ha venido Jesús en este momento, su presencia, y dice: aquí estoy, hijo. Pruebe con las fuerzas de Jesús como yo lo hice. Dese una oportunidad con Dios y verá que su vida puede ser diferente. Yo en este momento les pido que pongan una actitud de respeto, cierren sus ojos y que si en su corazón nace, repita esta oración después de mí. Señor Jesús, este día reconozco que he pecado y me arrepiento de ello. Te pido perdón. Sé que moriste en la cruz por mis pecados, pero que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios Padre. Este día te reconozco como mi Señor y Salvador personal. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que transformes mi vida. Que seas tú quien tome el control de ahora en adelante. Amén. Le voy a pedir que siga con sus ojos cerrados para orar por cada uno de ustedes y terminar en bendición este evento. Amado Padre buen Dios, esta noche vengo ante ti y te pido que envíes tu Espíritu Santo a todo lugar donde está siendo vista esta transmisión. A los que lo están viendo en este momento y a los que lo verán grabado. Padre, te pido que envíes tu Espíritu Santo a esas casas. Que seas tú, Padre, que toque los corazones de cada una de estas personas que están viendo este video. Que seas tú quien transforme. Padre, te pido que bendigas en las riquezas en gloria de nuestro Señor Jesucristo a cada una de las familias, que tengas el cuidado de cada uno de ellos, Padre. Te pido que en esta situación que estamos viviendo, tú les des paz y tranquilidad, que tú llenes las alacenas y que tú bendigas y multipliques ese alimento. Que seas tú quien muestre tu mano poderosa en estos momentos. Y que nosotros en estos momentos podamos decirte: Abba Padre, gracias por lo que estás haciendo por nuestra familia. Te pido que bendigas a El Salvador, a sus líderes, que bendigas a cada hombre, cabeza de hogar, a cada mujer que está para que sea la ayuda idónea, a cada joven para que pueda seguir siendo una promesa de lo que tú has dicho que vas a hacer en El Salvador, que tú has dicho que lo vas a levantar, que estos hombres sientan tu amor, que estas mujeres sientan tu amor, que estos jóvenes sientan esa pasión y te busquen, Padre Santo. Bendice abundantemente, Padre. He orado en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Les agradezco por haber estado conectados, compartiendo conmigo. Los invito a que no se pierdan las siguientes transmisiones que se van a estar dando en esta plataforma. El día de mañana hay un testimonio a las 7:15. No se pierdan la bendición de seguir compartiendo estos videos, seguir creciendo en nuestra fe. Sepan que no estamos solos, Dios está con nosotros, que Dios los ama. Y sepan que si usted tiene alguna necesidad especial, puede escribir en la caja de los comentarios su necesidad, su oración, o puede mandar un mensaje a la página de la fraternidad. Aquí hay hombres y mujeres que se han levantado en oración por la necesidad de todos nosotros. De igual forma, mi familia y yo estaremos orando por las necesidades que plasmen. Ha sido un gusto, un placer. Pasen feliz noche. Que Dios los bendiga.